Vamos a empezar por acá. Grabar y proyectarles entonces esta presentación. Bueno, por acá tengo. Bueno, listo. Entonces, ya que por aquí está el invitado del día de hoy. Hay gente apenas aquí como uniéndose, entonces yo les voy a ir dando una pequeña introducción mientras las personas se van conectando. Bueno, este es otro espacio también muy orientado de una manera, digámoslo así, voluntaria, eh, más como en la labor de compartir cosas que hemos visto, hablar sobre temáticas que nos parecen importantes en el gremio, tanto desde la parte de la medicina veterinaria como desde la industria equina, como tal, ¿cierto? Porque realmente todos hacemos parte como de un conjunto de eslabones que finalmente mantienen una, una industria y que por lo tanto pues es importante compartir entre todos lo que todos sabemos. Yo he tenido la fortuna de dar con personas en los últimos años, personas muy valiosas que están dispuestas a compartir lo que saben y a recibir también conocimiento de otra persona, indistintamente si esa persona es un profesional, una persona empírica o es alguien que tiene un oficio, ¿sí? Como el caso de, por ejemplo, la herrería, que en nuestro país todavía, digamos, no está profesionalizada como debería ser, pero también es un área que seguramente en otro momento trabajaremos, ¿sí? También hay un pocotón de temas ahí que conversar y que tienen mucha relación con lo que les acabo de decir, con hacer como una especie de unión entre los eslabones de una sola industria. En esta ocasión he querido hablar de caballos roncadores porque es una problemática, ¿cierto? Nosotros tenemos, digamos, una frecuencia cada vez más alta de animales que son catalogados como caballos roncadores, pero que algunos no tienen diagnóstico o algunos en el diagnóstico quedan completamente inhabilitados o algunos que deberían estar inhabilitados no lo están y siguen trabajando. Entonces, vamos a comenzar con una parte técnica que me gustaría como, van a ver que voy a mezclar muchas cosas, como les digo, esto no es una clase magistral, es una cosa en la que nosotros vamos a poder conversar. En unos minuticos vamos a hablar con el invitado de hoy, quien también nos va a contar una experiencia súper interesante. Aquí hay médicos veterinarios, aquí estoy viendo también estudiantes, también personas que seguramente no conozco, con los que podremos discutir. Listo, entonces yo voy a comenzar por acá a hablarles un poquitico de esa parte técnica. Eh, Acordémonos de algo súper importante, los caballos respiran por la nariz, ¿cierto? Y esa es una condición que biológicamente nos va a limitar ciertas cosas, como por ejemplo el hecho de que hayan problemas en los hollares. Miren la cantidad de parálisis faciales que hemos visto por traumas en la cabeza, llámese el caballo que jala hacia atrás, llámese el potro que lo castraron y lo derribaron y para la recuperación le pusieron la famosa rodilla en el macetero, y una cantidad pues de otras cosas, por ejemplo el uso del lacial, ¿sí? El lacial que pusimos y amarramos al cabezal y dejamos el caballo con el lacial amarrado. Hay que acordarse que al el caballo no poder utilizar otra vía aérea, para el ingreso y la salida de la ventilación, pues el hecho de que los hollares no se puedan abrir y que haya parálisis de la cara y que esos hollares no puedan responder a la demanda ventilatoria es un grave problema. Entonces es una de las cosas que uno tiene que evaluar, o sea, fijarse si ese caballo que está roncando en su historia de pronto tenga algo de parálisis y que los hollares de pronto no funcionen. Otra cosa que últimamente he estado observando
y que he hablado con algunas personas es, me da la impresión que ciertos cruces están haciendo que las vías aéreas de algunos caballos, lo he observado sobre todo en caballos de paso fino, empiecen a tener como una especie de achatamiento, ¿cierto? Se me están pareciendo a los perros braquicéfalos, que tú vas a entrar con una sonda, vas a hacer una endoscopia y resulta que el pasaje nasal es súper estrecho y resulta que tienen un paladar blando elongado y además de eso los hollares son relativamente pequeños y cuando trabajan se escuchan como una especie de corneteo. Esos son hallazgos interesantes de empezar a observar. He tenido la oportunidad de ver animales que trabajan bien, tienen muy buenos parámetros a nivel de rendimiento, les estoy hablando de lactato, enzimas musculares, gasometría, frecuencia cardíaca, variabilidad, todas esas cosas que miramos, pero son animales que producen ruido y lo hacen por la conformación de su cara, de su cabeza. No necesariamente el estridor respiratorio es un signo relacionado o es una característica más bien relacionada con una enfermedad de vías aéreas superiores. Entonces, la primera cosa es, acordémonos de eso, los caballos respiran solamente por la nariz, tenemos esta anatomía donde la laringe básicamente está abierta, la rima glutídica está abierta por dos especies de ganchos que son estructuras cartilaginosas que abren la rima glutídica y permiten el paso del aire. Todo lo que le pase al pasaje nasal, a los hollares, o sea, ese curso antes de llegar a la rima glotídica es fundamental. Parálisis, los famosos ateromas, y les voy a decir una cosita también. Yo soy un poquito necia con el tema de hiperparatiroidismo nutricional secundario. Soy un poco necia con eso. ¿Por qué necia? Primero porque he encontrado que es un problema que todavía de pronto no le hemos prestado tanta atención, sabemos que está, algunos profesionales lo diagnosticamos con frecuencia y todo esto, pero se nos está olvidando que ese problema hay que atacarlo rápidamente. ¿Y por qué? Porque puede producir esta deformación de la cara que, ojo, no solamente es hacia afuera, también puede ser hacia adentro del pasaje nasal y eso puede producir obstrucción de la vía aérea. Entonces, el paciente encarrillado es un paciente que ya está clínico, es un paciente que puede potencialmente, si no se atiende a tiempo, tener una restricción de la vía aérea. Eso, como les digo, este espacio es para compartir observaciones y experiencias. Entonces, por eso les digo mucho, pilas con lo que está aquí adelante, que es como el primer paso, es como que uno se va en esa secuencia y empieza a hacer observaciones clínicas detalladas. Muy importante en los potros, ¿cierto? Esos potros que apenas nos llegan para empezar o que estamos observando entre los 2 y 3 años. Ustedes saben que tenemos la, no sé si la costumbre, pero sí hay un hábito entre los criadores que tienen pues un número importante de potros de levantarlos en zonas de ganadería, ¿sí? Y esas zonas de ganadería muchas veces, pues si aquí donde nosotros levantamos los potros, aquí en la tierra caballista propiamente, tenemos muchas deficiencias nutricionales, ellas se acentúan en las tierras ganaderas por el uso de sal para ganado, ¿cierto? Entonces, bueno, eso puede ser otro tema pues en otro momento. Entonces, pilas con, repasemos cómo es que es esa anatomía y que la endoscopia se nos vuelva una herramienta recurrente, la endoscopia de vías aéreas superiores, para poder identificar eso. Mire, los animales muy jóvenes son animales que hacen hiperplasia linfoide muy fácil. ¿Qué es eso? Es que toda esa mucosa que está llena de unas zonas de tejido linfoide específicos que son asociados a mucosas, que son ese primer sistema, haga de cuenta que fueran los celadores. Llega un alérgeno, llega un microorganismo y esa mucosa se va a encargar de reaccionar rápidamente. Los animales jóvenes hacen hiperplasias linfoides importantes, normal, están desarrollando el sistema inmune. Lo que sí puede pasar, lo que puede ser importante en este tema es que estén tan inflamados o que estén haciendo una reactividad tan importante
que eso pueda llevar a restringir la vía aérea superior. Y ahí es muy sencillo, porque uno entra con un endoscopio, diagnostica, se da cuenta que de pronto no hay otra normalidad estructural, que de pronto las plicas guturales están bien, que no hay secreciones, incluso entrar a la bolsa gutural y hacer toda la inspección y darse cuenta que puede, comillas, estar simplemente inflamada la vía aérea. Esos animales eventualmente pueden tener estridor respiratorio. Y no necesariamente son animales que van a necesitar una intervención muy importante. Yo les hago esa introducción porque después de una inflamación y que sea crónica, sí puede venir un problema mecánico. Eso sí lo he visto. Que después de una infección, por ejemplo, viral, como una infección por influenza, lo que la gente dice tanto, eso es un moquito, eso es como una gripita, eso no le paremos bolas, no mediquemos, no hagamos, no. Eso de forma recurrente y crónica o inclusive un cuadro que sea agudo, hiperagudo, puede dejar daños mecánicos y eso después sí convertirse en un problema, pues un caballo roncador persistentemente. Pónganse a echarle cabeza. Es toda esa historia que les cuentan de después de un moco muy fuerte, la yegua o el caballo quedó roncando y eso no se le volvió a quitar. Y entonces él se ahoga, entonces ya a uno le toca pararlo, traga saliva, etcétera. Hay entidades infecciosas que producen daño neurológico también, ¿cierto? A nivel de las ramas de los pares craneales que están inervando la laringe y la faringe. Entonces, miren que hay que empezar como a indagar en todas esas cosas antes de llegar al meollo del asunto del día de hoy, que, bueno, se tiene que operar o no se tiene que operar. Eh, esta característica de esta imagen me parece bien, bien importante por la experiencia que enseguida les vamos a contar, y es que la tráquea del caballo y la laringe del caballo, por ser una estructura tan blanda, tienden al colapso. Este es un ejemplo que yo le pongo mucho a mis estudiantes de pregrado. Imagínense que la vía aérea superior, la laringe, y que la tráquea, ambos forman un pitillo, pero un pitillo de papel. Si usted se lo pone al juguito y se toma su jugo juicioso, posiblemente ese pitillo le va a funcionar muy bien en su función de llevar el fluido, ¿cierto? Pero si usted conversa mucho, babea mucho el pitillo, está constantemente manipulándolo o lo succiona muy fuerte después de estar húmedo, ¿qué va a pasar con ese pitillo? El pitillo va a colapsar. ¿Por qué? Porque usted por más que succione, el pitillo no va a servir. Es una analogía un poquito sencilla, pero es básicamente para explicarles eso. Las vías aéreas y la tráquea del caballo tienen esa condición, son fácilmente colapsibles siempre y cuando haya presencia de pérdida del tono muscular alrededor de la laringe, puede pasar por denervación, todas estas cosas que les acabo de decir, o por aumento severo de la presión negativa del tórax. Vamos a acordarnos de algo, yo no me acuerdo si lo puse acá, bueno, creo que esta nos puede funcionar. Resulta que el pulmón, pues ya nosotros los que nos hemos metido mucho más en esta parte fisiológica y los que están apenas estudiando, recordemos que el pulmón está dentro de una cavidad, entre comillas, empacada al vacío. Y resulta que el pulmón tiene una cobertura que es la pleura visceral y el tórax tiene otra cobertura que es la pleura parietal y en la mitad de los dos hay líquido, no hay nada, no hay aire, pues no hay líquido abundante, quiero decir, hay un surfactante ahí, que lo que hace es mantenerlas deslizándose, ¿cierto? Pero aquí en este espacio no hay aire, no hay líquido abundante, por eso cuando hay aire, sangre, eh, fluido linfático, etcétera, pues el pulmón no se puede distender. Pero ¿qué es lo que hace entonces esta función? Que el pulmón está como pegado de una membrana que hace que cada vez que haya expansión y haya entrada de aire, él va a hacer una especie de succión. ¿A qué voy con esto? Los animales que han tenido infecciones, inflamaciones de las vías aéreas en general,
y que no han sido reintroducidos al ejercicio de una manera adecuada y más aún respetando una convalecencia que no es únicamente, el alta no puede ser únicamente clínico, el alta tiene que ser completo, o sea, el alta tiene que venir con ayudas diagnósticas adicionales, donde yo sepa que la pleura quedó desinflamada, que no hay auscultación anormal de los pulmones, que esas vías aéreas quedaron limpias. Durante ese proceso, ese paciente se va a desentrenar. Y esa falta de entrenamiento o esa pérdida de la función, no, del rendimiento físico, va a hacer que tenga una demanda de oxígeno muy alta, porque ya los tejidos se desacostumbraron. Entonces yo tengo unas vías aéreas inflamadas que requieren voy a decir unas palabras pues súper sencillas para describirlo, pero quiero hacerme entender, van a necesitar una insuflación súper grande de esos pulmones porque tengo una demanda de oxígeno muy alta y es posible que tenga alvéolos inflamados, atelectásicos, lesiones de la pleura, etcétera. Entonces, mi demanda de oxigenación es mucho más grande. Acuérdense del pitillo que yo succiono con mucha fuerza. Cuando hay una succión tan grande, pues mi tráquea y mi laringe van a tender al colapso. Hay una frecuencia relativamente importante. Y digo relativamente no porque no crea que no está, sino porque no todas las personas acceden al diagnóstico adecuado que, entre otras cosas, se hace por endoscopia dinámica. Entonces, muchos pacientes llegan a consulta de rendimiento porque roncan, pero no tienen endoscopia dinámica. Entonces, hay una cosa que queda muy a la mitad. Ahora bien, ese paciente puede hacer una de las cosas que ya les iba a decir que es más frecuente, que es el colapso laríngeo dinámico, que tú lo ves cuando el paciente está en ejercicio. No necesariamente ese colapso laríngeo se va a resolver en la laringe. A veces, en mi experiencia, y les vamos a hablar ahora de esto, ese colapso laríngeo se da por esa demanda adicional de las vías aéreas inferiores, donde el pulmón está haciendo un esfuerzo para insuflarse y para poder cumplir con la demanda de oxígeno tan grande que básicamente está duplicando o triplicando la presión negativa del tórax y está haciendo colapso de las vías aéreas. Ahí es muy fácil para nosotros concluir. Ese paciente se puede resolver quirúrgicamente, posiblemente no va a ser la solución. Entonces, en ese caso, la recomendación viene ir un poco más allá. Y un poco más allá es que hay que medir los gases, hay que ver cuál es la interacción entre los gases arteriales y venosos, porque miren, el paso de llevar, o sea, todo el trayecto que tiene que hacer el oxígeno del aire ambiental para llegar a la célula y que la mitocondria lo use, es un viaje súper largo. Y en cada uno de esos pasos pueden haber muchas complicaciones. Les voy a contar, por ejemplo, otra. La fatiga de los músculos asociados a la ventilación. Todos, yo sé que todos hemos hecho el ejercicio de que el caballo fatigado, que está clínicamente fatigado o que tiene una queja de bajo rendimiento, pues normalmente se le hace seca muscular, ¿cierto? Y con AST y algunos incluimos la fosfatasa y bueno, otras ayudas para ver el músculo esquelético. Pero pilas, no se les olvide que la fatiga muscular del músculo esquelético no solo involucra los músculos de la locomoción, también los músculos de la ventilación. Hagan el ejercicio mental de recordar esos momentos en los que ustedes han tenido mucha tos o esos momentos en los que ustedes han retomado el ejercicio y se agarran a hacer abdominales. Al otro día tienen fatiga de la musculatura asociada a la respiración. Usted no se puede ni reír porque le duelen los músculos asociados a la respiración. Al caballo le pasa lo mismo, el cinchado súper apretado, ¿sí? El cinchado de un solo lado que queda súper ajustado. El paciente que tiene fatiga general o síndrome del caballo exhausto, entonces tiene la musculatura ventral súper fatigada, los intercostales fatigados, el ileocostal fatigado, hasta el diafragma. Yo los invito a que se den una buscadita de lo que se está haciendo hoy día para hacer
inclusive ecografía del diafragma y poder evidenciar si hay hipertrofia del diafragma. Eso es súper importante porque al hipertrofiarse pierde elasticidad y eso obviamente va a influir directamente en la capacidad de ventilación. Entonces ese animalito empieza a ventilar con el abdomen y empieza a cambiar el patrón ventilatorio y al cambiar el patrón ventilatorio el metabolismo en el ejercicio se vuelve muy anaerobio y la anaerobiosis va a generar otro montón de respuestas fisiológicas. Por ejemplo, una liberación eh, masiva de eritrocitos para mejorar la oxigenación, mejorar, pero resulta que estamos en ejercicio. Entonces, al liberar ese montón de eritrocitos y perder agua, aumenta la viscosidad de la sangre. Va a ser mucho más difícil la entrega de oxígeno y el transporte de CO2. Entonces, miren que es un ciclo que se puede ver afectado en múltiples lugares y tener como signo clínico la fatiga y el estridor respiratorio. ¿Ese paciente hay que operarlo? No necesariamente. Bueno, como yo sé que yo soy capaz de irme muchas horas hablando de esto y de fisiología del ejercicio, que además yo creo que todos ustedes ya saben pues que es mi pasión. Yo quiero darle la entrada entonces para que hablemos un poquito de esto a nuestro invitado, el señor Juan Fernando Montoya. Ustedes se dirán, bueno, este invitado de la doctora está como bien particular, porque pues es un entrenador, ¿cierto? Y resulta es que nosotros tenemos un cuento para contarles muy asociado a esto, porque me parece muy chévere traer el conocimiento médico y la fisiología a la realidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en la vida real? O sea, esto cómo se enfrenta en la vida real y cómo estos conceptos le resuelven un problema a una persona montado encima de un caballo de una yegua que tiene este tipo de dificultades. Entonces, Juan, muchas gracias por haber venido, por sacarnos el rato. Juan es una persona bien ocupada. Yo creo que desde que se despierta hasta que se acuesta montado en un caballo, entonces tiene también un compromiso muy grande con esta labor. Y es que todos compartamos lo que sabemos en pro del caballo, ¿cierto? En pro del caballo y del bienestar del caballo. Quiero que escuchen una historia de la voz de él sobre una paciente con la que trabajamos que básicamente tenía como la indicación de resolución quirúrgica de una patología respiratoria, pero hicimos un trabajo de paciencia, de recursos, de mucho intercambio, ¿cierto? Como de conocimiento y demás. Y finalmente, pues la paciente en este momento está en plena vida deportiva. Entonces, Juan, adelante. Muy buenas tardes, noches, ya ni sé qué hora No, es. Buenas buenas noches, tardes. ¿cómo estás? Muy bien. Hombre, Doc, primero que todo agradecerte pues por tenerme en cuenta, vos lo decís, esto es una charla que a una persona del segmento donde yo me muevo le da pánico pues por la participación, que la mayoría son profesionales y obviamente es una charla muy técnica, pero sí es muy gratificante compartir experiencias como la que mencionas, no solamente de la paciente que mencionas, sino que fue un aprendizaje grande para enfrentarnos a otros casos y a entender casos previos con los que tampoco pudimos de pronto dar respuesta porque en ese momento no teníamos información que sí nos ayudó mucho con este caso. Yo creo que en esa introducción que mencionabas ahora, eh, tiene mucho que ver una paciente donde casualmente coincidieron muchas de las cosas que ocurrieron, pues como problemas respiratorios, como el moco del que mencionaba, que a veces no se le presta mucha atención. La yegua tuvo una convalecencia por otras situaciones clínicas también, que le dieron pie a que tuviera una quietud prolongada y una baja en el entrenamiento muy larga, y que cuando retornamos al entrenamiento con ella, la yegua empieza a presentar este caso pues de roncar o de tener su dificultad para respirar bien.
hacía un esfuerzo grande y su desempeño atlético obviamente se vio afectado por culpa de esta situación. Cuando, como lo decías, pues gracias a Dios yo pasé por una universidad y nos dieron un poquito de bases frente a cómo hacer un correcto proceder, y a veces trato de hacerlo pues desde las pocas herramientas que tengo. Y hicimos lo que consideramos correcto, hicimos endoscopia dinámica, hicimos o tratamos de llegar a un diagnóstico de por qué la yegua había cambiado, sabiendo que ella no había tenido ninguna situación puntual donde se afectara el tema respiratorio, aparte de como de un moco, pues, ¿cierto? Con esta yegua, las opciones terapéuticas que dan los profesionales que la atendieron, que son personas en las que confiaba, pues también fueron personas idóneas también que trataron de hacer una evaluación. Las opciones eran unas cirugías que al final del cuento no dan un pronóstico positivo tampoco para la recuperación total de la yegua. También mencionaban que había pues el colapso de tráquea o ese tipo de cosas a partir de esa evaluación de la endoscopia dinámica. Entonces, dentro de las opciones quirúrgicas que nos ofrecen, no nos dan una certeza, y yo convenzo al cliente de que buscáramos otras opciones, al propietario de la yegua, y empieza el recorrido que hicimos con la doctora Angélica, con su equipo de trabajo y con el equipo de la Gabriela, que también fueron vitales en el apoyo de este caso. Juan, Literalmente escúchame un la yegua. segundito. Qué pena, yo quiero hacer ahí un comentario. Nosotros con esta intervención no estamos sugiriendo que los diagnósticos por endoscopia dinámica no sean apropiados, y tampoco estamos sugiriendo que las cirugías no son apropiadas, ¿cierto? Lo que estamos sugiriendo es tomémonos el tiempo de ver cuándo realmente es necesario, porque miren, la intervención de esa zona es una intervención que produce pues bastantes complicaciones en la mayoría de los pacientes, requiere unos cuidados muy estrictos, pueden haber otros efectos que finalmente sigan generando problemas respiratorios como fibrosis, ¿cierto? Entonces, ojo, no es una invitación a no hacer ese tipo de cosas, sino a pensar también en integrar otro tipo de soluciones y sobre todo integrar al entrenador, ¿sí? Porque esa es como la invitación. Hay que hacer muy buen equipo y hay que hablarnos, entendernos y hacer el proceso que surte ahí, porque es una de las situaciones en las cuales no hay una solución inmediata y única. Discúlpame, Juana, y la interrupción. No, Doc, y de hecho, pues obviamente, y tampoco poner en tela de juicio pues como el criterio médico de otros profesionales, porque en realidad yo creo que lo que pensaba yo era que tratáramos de buscar soluciones menos invasivas de entrada para que fuera como última medida de pronto una intervención quirúrgica. Entonces, no era que no era correcto operarla, de pronto pues no me hice entender con la forma en que lo expresé, pero sí queríamos buscar más herramientas previas, a ver qué podíamos hacer más por la yegua antes de tomar una última decisión que sí iba a ser muy invasiva, que un posoperatorio siempre va a ser muy bravo en cualquier intervención quirúrgica y más en esa zona, y que obviamente no había certeza ni garantía de lo que iba a ocurrir, como no hay yo creo que en ninguna intervención quirúrgica certeza del resultado. Entonces sí, es entender que en ese momento para la yegua lo que queríamos era tratar de buscar una solución. Yo creo que también se entiende desde el panorama como cultural que tenemos nosotros en el sector equino. Lo hablábamos en algún momento, y es que la mayoría de personas quieren una solución como mágica y lo más rápida posible, porque todo se va a traducir en pesos pues al final del ejercicio, de cuánto estoy gastando y si realmente me funcionó o no, y si me funciona ligero me sirve, y si me tengo que demorar en un proceso pues no me va a servir. Entonces empieza un camino más largo, que fue el que recorrimos, empezando a entender la yegua desde, desde su dinámica deportiva y su desempeño atlético. Yo creo que eso fue una cosa que me abrió demasiado la mente a mí cuando ya encuentro a una doctora especialista deportóloga que hace unas mediciones correctas del desempeño físico de un animal. En estos días hablaba con un cliente precisamente del tema, y él
maratonista, o sea, es un deportista de alto rendimiento él mismo, y me decía que cómo los montadores identificaban cuánto podrían exigirle a un caballo de esfuerzo físico, porque de pronto en el deporte, en la categoría que él se desempeña, él empieza a conocer su cuerpo, a saber qué tanto puede llevarlo en una zona de exigencia, pues en una zona cardíaca de exigencia o en qué tanto se podía forzar él para saber qué tanto podía desempeñarse. Y que cómo los montadores podrían evaluar eh, ese tipo de desempeño del caballo, hasta qué punto lo podrían llevar. Entonces, a eso, con ese conocimiento, yo tenía ya este tema de la cinta donde podría medir frecuencias cardíacas pues, o desempeño cardíaco, y podía empezar a intuir pues, de manera muy empírica, y que desde mucha desinformación también, pues no quería decir que eso me iba a dar demasiada información, pero sí ya sabía de alguna manera cómo medir algo, o estaba inquieto con eso. Cuando llega una medición más acertada deportiva de la yegua y empezamos a entender que la yegua no tenía la capacidad ni ventilatoria ni una respuesta deportiva acertada, empezamos a buscar esas opciones y a conocer hasta qué punto la yegua estaba haciendo esos sonidos, porque hay muchos sonidos dentro de los roncadores que de alguna manera los van tolerando, ¿cierto? Van empezando a decir es que ella respira fuerte, pero asumen que el caballo es capaz de aguantar esa, esa forma en que está respirando, porque pues se niegan a diagnosticarlo de manera acertada, o porque asumen que así ha trabajado, entonces así se tiene que seguir aguantando. Hay otros sonidos que van al punto donde uno dice ese caballo se va a ir al piso, literalmente no es capaz, se hacen unos sonidos ya, o ellos evitan seguir andando, o empiezan a arrebatar la embocadura, o empiezan a demostrar realmente con situaciones donde dicen no soy capaz de continuar desempeñándome. Y este paciente literal no era capaz, o sea, nos demostraba desde muchos frentes que no era capaz de continuar. Entonces, con ella empezamos a entender que, acompañando lo que hacía la doctora y su equipo, y nosotros empezando a entender cómo empezar a aumentar a la yegua en ciertas zonas donde se podría mantener de pronto desempeñándose, no a todas las revoluciones, sino a empezar a ampliar un poquito, a recuperar después de que se le dio de alta de sus convalecencias, y a empezar a entrar en deporte de manera más acertada, logramos ir ampliando esos rangos de ejercicio, pero con unas mediciones precisas. O sea, íbamos viendo con la cinta y con cronómetro en mano cómo, cómo de pronto podíamos ir ampliando ese desempeño de la yegua. Entonces empezamos con 1 minuto de desempeño, hacíamos una recuperación, cuánto se demoraba en recuperarse la yegua, volvíamos y ya le ampliábamos de ese minuto a unos 2 minutos, y empezábamos de esa manera. Eso fue como una parte inicial. Desde las opciones terapéuticas puntuales, pues médicas, sí la doctora va de pronto a ahondar en ellas, pero desde la parte que yo manejaba, que era el entrenamiento, esa era unas primeras formas de empezar a entender. Inclusive hicimos cambios de embocaduras en ocasiones, tratando de pisar la lengua un poquito más, de si estaba influyendo el paladar en la capacidad de que entrara el aire en la yegua. Conocimos Juan, también la sí, yegua. dime, sí, terminada, qué pena, yo voy a hacer ahí un comentario. Conocimos también otra situación que se me iba en este momento, y es que la yegua, por unas administraciones de medicamentos, tuvo afectaciones en la zona yugular, y también interpretábamos que habían afectaciones de los nervios que pasaban por esa zona, y que eso también iba a llevar una mala señal, y con la fisioterapeuta hicimos unas recuperaciones de esos nervios, donde nos daban también información de que de pronto esas estructuras, con esa información tan imprecisa que estaba llegando nerviosa, tampoco estaban desempeñándose bien las estructuras que propiamente estaban involucradas
en permitir que entrara el aire. Ujú. ¿Qué vas a decir, Doc? Como contarles, entonces ahora que uno lo ve para atrás, dice, hombre, hicimos muchas cosas, o sea, hicimos muchas cosas también como venga, esto, hasta dónde puede haber mejoría con todas estas alternativas. Y hay una sensación del montador cuando yo digo, los números me dan para que este animalito aguante. O sea, sí hace mucho ruido, pero puede darte unos minutos más. Vamos a sostenerlo unos minutos más, con números en mano, ¿cierto? Porque te acordás que tomamos sangre arterial también y decirle, mira, tiene la capacidad de hacerlo y vamos a empezar a subir, a subir, a subir, a subir. Hay una sensación de inseguridad, ¿cierto? Una sensación de decir, ay, no estoy seguro, y si se cae, y si se desmaya, y cierto, y si terminamos haciendo es una cosa, eh, antes pues al revés. Entonces a mí me parece importante porque aquí hay muchos colegas, Juan, también de manejar un poco la emoción en ese aspecto, ¿cierto? Hay algo que nos angustia, que es ese estrés respiratorio, pero hay que creerle a la medicina. O sea, es que cuando yo te muestro a ti unos valores de un antes y un después y te digo, esto fue en este mes y esto fue en este otro, y mira que hasta el tamaño cardíaco nos cambió, y mira que hasta la producción del lactato fue diferente, y mira que esto y esto, ¿hay una sensación de tranquilidad en ese aspecto o hay algo más que uno como veterinario puede hacer para darle esta otra opción, ¿cierto? De, venga, mejoremos el rendimiento del animal de modo que el sistema respiratorio tenga menos demanda y el estridor aparezca ya muy al final, cuando ya básicamente terminamos el trabajo, ¿cierto? Cuando ya, digamos, no importa porque ya hicimos la tarea. Entonces, ¿qué sensación te da eso? O sea, el hecho de tener respaldo. No, Doc, eso es fundamental. O sea, sobre todo, yo creo que hay que empezar a fortalecer mucho más las relaciones entre los profesionales, pues, del área de la medicina en general, no estoy hablando solo de la deportiva, sino en general, con con los entrenadores o con los jinetes, pues, porque yo digo que nosotros, yo creo que esto va a sonar fuerte porque habrá mucha gente que quiere darle un nombre con más peso a la labor que hacemos los que estamos encima de un caballo y denominarnos entrenadores, pero hay mucha responsabilidad detrás de ese nombre, ¿cierto? Yo tengo que tener, si yo voy a ser un entrenador, tengo que tener el criterio suficiente para tomar decisiones acertadas en pro de mejorar el desempeño o de conocer el desempeño de un animal, pues, deportista. Vemos muchos que somos solamente jinetes y, y esa relación se tiene que fortalecer. ¿Por qué? Porque siempre ponen en tela de juicio qué tanta veracidad hay en la información que está ofreciendo el profesional. Si usted, pues yo hablo con colegas montadores y muchos todavía no tienen la confianza suficiente para darle ese rol relevante al veterinario. O el veterinario deja unas recomendaciones puntuales y las personas por sus experiencias previas o pues por su educación también dicen, no, yo qué voy a hacer eso al pie de la letra, eso no es correcto y yo lo he hecho y me sale mejor, pues por decirlo así. Entonces yo creo que fue muy importante tener ese respaldo. ¿Por qué? Porque yo con la formación que tenía previa, creí, pues creo ciegamente en el tema de que tenemos que hacer las cosas de manera argumentada, o sea, tener información que nos ayude a tomar decisiones más cercanas a lo correcto. Y que me dijera la doctora, hágale, que ella le aguanta por números, aún teniendo uno esa inseguridad, fue un respaldo sano porque me daba información que yo no veía en el sonido que, pues, que al fin y al cabo lo escandaliza a uno. Cuando uno ve un animal respirando fuerte, siempre se preocupa. Yo siempre como que llevo los ejercicios de ese estilo como a lo que estaría haciendo uno, ¿cierto? Yo empecé a decir, pucha, cuando uno respira así de fuerte, uno ya como que siente que no es capaz de más, pero es muy probable que la mente es la que le esté diciendo, pero uno físicamente tenga la capacidad de dar más, y eso era lo que estábamos evaluando en esta paciente, que físicamente nos decía, todavía tengo
tanque, por decirlo así, así lo denominábamos en ese momento. Tenemos que ampliar ese tanque para que nos aguante una competencia, y le medíamos los recorridos y le medíamos esto, y no, todavía puedes pedirle un poquito más, hacerle que las cosas funcionen. Entonces, yo creo que realmente lo relevante es que los profesionales y las personas que están directamente relacionadas con los caballos, desde los que los cuidan hasta los parafreneros y obviamente pasando por los montadores o los jinetes, pues que estamos ahí al lado, tenemos que fortalecer un poquito más de confianza para que se hagan las cosas que está recomendando el veterinario de manera más acertada y poder concluir si las cosas funcionan o no. Porque muchas veces terminamos haciendo mal las cosas, lo he visto y lo he vivido y hasta posiblemente lo he hecho, donde el veterinario deja una recomendación, de pronto se pasan por alto detalles y terminamos enjuiciando a que el veterinario no sabía o no lo hizo bien, sabiendo que la responsabilidad era de las dos partes. Entonces yo creo que eso sí fue muy determinante, confiar desde las dos partes y respaldar lo que estaba haciendo cada una de las dos partes. Exacto, esa es una cosa muy importante, o sea, no es el veterinario solo y no es el montador solo. O sea, si no hay un equipo y como una especie de retroalimentación continua, probablemente este tipo de procesos no lleguen a buen fin. Y estoy hablando de cualquier cosa, de cualquier área, o sea, estoy hablando de podología, ortopedia, de lo que sea. Tiene que haber una comunicación, porque sin comunicación no tenemos nada. Y Juan, otra cosa que me parece muy interesante de eso es que en el proceso había otra situación que nos ha pasado con otros pacientes que hemos trabajado con tu equipo de trabajo también, y es que mejora la parte reproductiva, ¿cierto? Haciendo la Uf, integración de otras cosas. Entonces es una cosa que, hombre, colegas, es algo que nos interesa un montón, porque si usted mejora la capacidad de oxigenación de los tejidos, hombre, el útero de una yegua hace parte de esos tejidos. Y el hecho de que se pueda oxigenar, recuerden que en pleno estado de estrés fisiológico, la oxigenación no va a priorizar la reproducción, va a priorizar lo que sea de supervivencia, los tejidos para sobrevivir. Y empiezan a haber unas restricciones súper tesas. Entonces, cuando se mejora esto, que es la parte ventilatoria, y vos estás trabajando integrándolo todo, pues pasó que después de ahí, nomás hoy Juan me hace el comentario, oiga, tenemos, ¿cómo fue que dijiste? Una avalancha de embrión, algo así, una, sí, un pocotón de sí, no, embriones. la llegó. Fue muy gratificante ver cómo la yegua mejoró en muchos aspectos. Obviamente, la prioridad para el momento era el desempeño deportivo. O sea, una yegua que nos habían desahuciado si no estábamos dispuestos a hacer un tema quirúrgico, y que ya estábamos considerando que la yegua terminó viajando hasta 2 ferias al mes y teniendo pues resultados buenos. Gradualmente fue evolucionando en su desempeño, pero que eso fue lo más gratificante, empezar a poder medir qué estábamos haciendo bien y qué teníamos que mejorar, y cada presentación de la yegua iba mejorando, pero tener como consecuencia un paciente que, que cuando el paciente está bien, cuando todo está funcionando bien, terminaba como consecuencia otros sistemas funcionando mucho mejor, porque la yegua también se metió en un trabajo de transferencia de embriones, y que cuando estaba sometida a esos niveles de estrés altos, donde la entrenábamos muy poco, pero la yegua se estresaba tanto, no hubo buena respuesta ni en el tema reproductivo, ni en muchas otras de las cosas que le estamos pidiendo a la yegua. Entonces, fue muy gratificante entender que no solamente mejoró lo deportivo, mejoró la condición corporal, mejoró o sea, una cantidad de factores que dependían de la oxigenación, como lo mencionas hace un momento. O sea, Ujú. ese era un factor determinante. Claro, hay que integrarlo, o sea, hay que integrar todo. Sinceramente no me acuerdo, créditos al autor, no me acuerdo quién me lo dijo, pero tiene toda la razón. Un caballo no está separado por capítulos como nosotros lo aprendemos.
Un caballo tiene 3 hojitas del capítulo 1, 2 hojitas del 10, 3, 4 del capítulo 11, o sea, es una integración de cosas que al fin y al cabo cuando mejoras un tema de ventilación, en este caso, pues en este tema particular, pues tiene unas consecuencias positivas. Yo también los invito mucho a que le pierdan el miedo a tomar sangre arterial, a hacer lavados broncoalveolares, a utilizar las herramientas diagnósticas. O sea, que realmente tú lo haces una vez y te llenas de tanta información que de ahí en adelante las cosas empiezan a funcionar y a fluir mucho mejor, inclusive desde lo económico para el propietario, porque tú le estás dando una información clara desde el principio, ¿cierto? Con indicadores que puedas comparar, que puedas decir, vea, señor o señora, esto fue día 1, esto fue día 30, efectivamente estamos evolucionando o definitivamente esta no es la alternativa y no está funcionando. No dejen a la gente sola, ¿cierto? O sea, vuélvanse a llamar. Es que hace rato no llamo a esta persona o a este médico, hay que volverse a comunicar y restablecer la comunicación, porque de eso depende que realmente procesos como esto, que pues son procesos largos, finalmente lleguen a una meseta donde ya lo que tú ves es que se estabiliza todo y que pasan cosas pues tan buenas como lo que nos está contando Juan. Eso es un caso en particular, ¿cierto? Pero, o sea, podemos hablar de varios. Podemos hablar de varios donde el problema no es el sistema respiratorio, sino las contracturas musculares del cuello, que hacen que el animal adopte una posición en la que las vías aéreas están completamente cerradas. ¿Qué vamos a hacer ahí? O sea, no tenemos por qué irnos a la vía aérea porque la vía aérea pues realmente no es como la causa inicial del problema, sino que ahí está nuevamente algo que yo le digo mucho a mis estudiantes, es no se pase por el bozo el examen clínico, no se pase por el bozo el examen clínico. No puede ser que se reciba un paciente remitido y que yo pregunte, oye, ¿ya ha tenido pulsos digitales? Ah, no, yo no se los he medido. Y la temperatura rectal, no, ni idea. O sea, no tienen examen clínico, entonces nos vamos directo a lo que está sonando, a lo que es más escandaloso, pero pasándose por alto el examen clínico. Otra cosa muy importante, póngale el ecógrafo a todo lo que se pueda ecografiar. Miren esas pleuras. Hay pleuras que guardan cosas interesantes, que pueden explicar muchísimo esos cambios. Hacer la medición antes y después del ejercicio, compare los valores, eso funciona muy bien y le da mucha información. Yo no sé, Juan, si quieres cerrar con algún comentario al respecto para que ya le abramos de pronto las preguntas o los comentarios a la gente que está acá. Doc, yo creo que fue un aprendizaje muy grande, no solamente por el resultado que se obtuvo, pues que obviamente es lo que uno quisiera que ocurriera, que esos finales sean felices como estamos contando con este caso, sino también un tema de formación, educación y de cuestionarnos lo que vos decís de tomar información, por decir algo, las ayudas diagnósticas es una capacidad de información que no nos dice el caballo, pues desde el aspecto o un examen clínico bien completo para tener un punto de referencia inicial y de pronto la evolución otro punto de referencia. Pero desde lo que yo hago y a lo que me dedico, que es entrenar caballos, me volví un poquito no, mucho más riguroso con los tiempos, por decir algo. Es muy habitual que la gente mencione que un caballo tiene que hacer un proceso de calentamiento bien hecho, ¿cierto? Yo creo que vos me has visto de pronto a montar un caballo donde uno sale y ya hoy nosotros medimos cuánto tiene que caminar un caballo. Nosotros no somos capaces de calcular el tiempo en la cabeza. En estos días veía un programa de juegos mentales donde decía que uno le cuesta hasta contar 10 segundos. Siempre se va a equivocar y va a contar mucho menos en 10 segundos. Entonces dígame, calcular mentalmente 5 minutos de caminada. Eso no es fácil, porque uno le da 3 vueltas a un picadero y ya quiere soltar el caballo a trabajar. O cuántas vueltas trotando, pues cuánto tiempo representa eso en tiempo, ¿cierto? Y yo lo hablaba ayer precisamente con ese cliente del que mencionaba que es atleta, donde a un caballo, cuando vemos la analogía con un atleta, yo veía, a mí me gusta montar en bicicleta y uno se pone a ver
por ejemplo, los corredores de esas grandes vueltas, calentando media hora, una hora antes en un simulador, antes de salir a hacer 4 o 5 horas de esfuerzo físico. Y entonces ese calentamiento previo daba a que su desempeño o su cuerpo se preparara para la exigencia que iba a tener posterior a eso, ¿cierto? Entonces hacer unos calentamientos muy rigurosos, con casi que con reloj en mano, haciendo un buen calentamiento, no solamente prepara el cuerpo del caballo, sino que prepara la mente del caballo, que es un aprendizaje también con esto. Cuando yo saco un caballo y Sí, sale tensionado, y literalmente es como si usted se le parara de la cama y saliera corriendo. A los 20 metros está que no es capaz de respirar. Entonces, eso fue también preparar el caballo mentalmente para que salga tranquilo, para que empiece a oxigenar, para que empiece a aumentar su frecuencia. Eso fue fundamental, no solamente por temas físicos, sino por temas mentales. Que un caballo salga caminando, no menos de 5 a 10 minutos, esos procesos de calentamiento bien hechos, me, me mostró también que habían caballos que roncaban solamente porque se tensionaban los músculos y que con esa tensión que había muscular, el caballo simplemente estaba roncando, era porque estaba tensionado, no porque había problemas en estructuras que involucraban la ventilación. Entonces eso fue también un aprendizaje importante. Y en cuanto a temas también de posturas, que también me dio mucha información de eso, eh, era una respuesta habitual que los caballos que roncaban tendrían unas posturas diferentes, obviamente ellos tratando de buscar que entrara la mayor capacidad de aire respecto a su postura, pero por ejemplo con la paciente que mencionábamos ahora, hoy entendí que la postura no depende del cuello, sino, pues voy a decirlo, aunque por adiestramiento hay una información muy precisa desde la perpendicular, es decir, la frente del caballo trazando una línea imaginaria que, pues, que baje la frente hasta el piso y que forme un ángulo de 90 grados es lo correcto por adiestramiento. Pero no necesariamente tiene que ver con el cuello, porque mucha gente dice es que ese caballo está destapado porque no puede respirar bien. Y yo creo que el ángulo que va de esa perpendicular que yo digo es el que realmente influye, no la altura del cuello, sino ese ángulo que da ahí el caballo. La yegua hoy está en una postura muy acertada, pero porque se llegó con, como con tranquilidad. O sea, nosotros somos muy dependientes de forzar posturas. Es decir, le ponemos una embocadura que nos force la yegua a llevar a esa postura y casi que la terminamos sometiendo por estrés mecánico. Y ahí es donde normalmente no funciona bien el asunto. Entonces también entendí ese tipo de cosas. Los aprendizajes con este caso fueron grandísimos y también me ayudó a comprender errores que cometí previamente con otros casos que tenían particularidades. No estoy diciendo que todos los casos sean los mismos, pero sí entendí muchas de las cosas que de pronto actué de manera inadecuada previamente. muchas gracias, Juan. Por todo eso yo sé que abre pues una cantidad de temas mucho más grandes, pero pues la idea es esa, como ir generando un poco de inquietud, de sana discusión al respecto de estas cosas. Hay un comentario final que les quiero hacer. Hemos hablado todo el tiempo del aire que entra, el caballo que quiere respirar bien, que necesita ventilar bien, que el oxígeno entre. No hemos hablado de la fuerza para sacar el aire. Ahí hay otro montón de letras chiquitas que no son tan chiquitas, ¿cierto? La incidencia de la acidosis respiratoria que puede producir una grandísima cantidad de cambios a nivel de la saturación de oxígeno en la hemoglobina. Cualquier cambio en el pH lo puede hacer, sea porque aumente o disminuya la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, cosa grave porque en cambio la afinidad del CO2 por la hemoglobina es muy buena. La otra cosa que pasa, y ya cada vez tenemos más evidencia de eso, es que nuestros caballos tienen hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Y el hecho de que todas estas fuerzas que nosotros estamos obligando al caballo a hacer para que ventile, no las estemos ni midiendo ni controlando, pues eso está haciendo que seguramente muchos de ellos sean caballos sangradores. Lo que pasa es que no es tan evidente para nosotros porque no son caballos que suelen hacer epistaxis, sangrado nasal, por la biomecánica pues en el andar. Pero ya tenemos evidencias de eso.
en caballos que tienen alto desempeño y que se supone que ya están en un nivel atlético superior a la media. Entonces, imagínense los que apenas están empezando o los que tienen patologías respiratorias, pues ahí hay un montón de asuntos. Bueno, yo los invito a que si en este momento alguien quiere hacer un comentario, contarnos algo o hacernos una pregunta, pues es el espacio para que no se nos vaya pues como tan largo, que a esta hora todos queremos ya como cerrar jornada, pero sí me parece interesante que nos conversen, o sea, algo al respecto de lo que querían escuchar hoy, que de pronto no hayamos abordado. Aquí hay, si nosotros hay 15 personas, yo sí espero que alguno pues cuente alguna cosita, y si no yo escojo a dedo. Vea, me voy a escoger uno aquí a dedo. Tengo por aquí de pronto si tienes la posibilidad de hablar, Maya, Felipe Maya, con él también trabajamos por allí un casito similar. Qué bueno que nos contaras un poquito también de ese concepto y esa experiencia. No sé si estás por ahí disponible para abrir micrófono. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien. Qué pena, doctora, me hace usted poner colorado a esta hora. No, pero no tiene cámara, eso no se preocupe. Pues yo hoy tampoco que me pongo colorado de todas formas. Ah, sí es el montañero, normal. No, Cuénteme. bueno, al respecto del tema, es un tema que hemos visto en muchos caballos. La verdad, yo he conocido muchos caballos durante el tiempo, roncadores que llamamos, pues, ¿cierto? Apenas hasta ahora estamos de pronto como aceptando y entendiendo todos estos criterios y como decía ahora Juan Fernando, aceptando pues que la medicina puede y debe de estar acompañándonos en todos los procesos que llevamos las personas que trabajamos con caballos. En el caso particular, tenemos un caballo fino, tenemos un caballo fino que nos estaba presentando, si bien el caballo no roncaba como tal, hacía un sonido muy raro. Eh, Entramos a trabajar con el caballo, se le hizo pues la endoscopia dinámica. Encontramos que el caballo presentaba pues como unas dificultades en el paladar, ¿sí? Se cambió la embocadura, se ha venido trabajando en el caballo con unos ejercicios específicos y el caballo ha mejorado muchísimo. Inclusive, gran dificultad del trabajo con el caballo, que nosotros llamamos temperamento y expresiones que ellos realizan y que nosotros lo volvimos muy normal decir que es que el caballo fino es muy temperamental, entonces lo normalizamos muchas de las cosas que pasan con ellos. Eh, en parte era por esa dificultad también ventilatoria en él, ¿cierto? Porque a medida que el caballo ha aprendido y ha mejorado eh, este proceso, ha ido relajándose y aceptando de mejor forma pues el ejercicio. Entonces, bueno, era como el aporte que les puedo contar. Con otro caballo, con Renacer, también nos pasaba que era un tema de la postura de la cabeza, ¿cierto? El caballo acomodándose un poco más perpendicular, ventilada de mejor forma, él se nos destapaba un poquito, que llamamos destapar, y empezaba a roncar. Y era esa presión que tal vez realizaba junto con la presión que también de pronto nosotros realizábamos, ¿cierto? Porque nosotros decimos que es que todo caballo tiene su punto de apoyo, pero y el de nosotros que es cierto, a veces es que no es el Mm. punto de apoyo del caballo, sino el nuestro. Y bueno, entonces hemos ido entendiendo y aprendiendo que hay varios aspectos que inciden en que los caballos puedan presentar este estridor eh, respiratorio y hemos ido aprendiendo cómo poder tener en cuenta pues como todas estas herramientas para poder ir solucionando. Muchas gracias. Pipe, gracias. Miren, a mí me parece muy valioso lo que la gente aporta, sobre todo los que no estamos arriba del caballo, porque una cosa es lo que vemos desde abajo y otra cosa es lo que ellos sienten en las manos,
el caballo que arrebata la embocadura o el caballo que empieza a tener muchas dificultades en el comportamiento porque básicamente hay temas de ventilación y eso desde lo biomecánico se pueden entender una gran cantidad de esos aspectos. Entonces, el caballo que ronca puede tener una grandísima cantidad de situaciones que tienen que ser acompañadas por diagnóstico, pero ojo, hay que escuchar al que lo entrena, hay que escuchar al que diariamente, como decimos nosotros, es el que pelea con él todos los días, entonces es súper importante eso. Por aquí tengo una manito levantada, Mari. Doc, no, yo quería comentar el caso de la potranca, que ya llevamos varios meses también en tratamiento con ella, donde fue una paciente remitida con un resultado de endoscopia dinámica donde ella tenía un colapso. Y la valoramos, las cosas metabólicas salieron un poquito alteradas, empezamos tratamiento, comenzamos con todo lo metabólico, presentaba también pulsos y ya después de varios meses de estar en tratamiento con ella, esta semana pregunté por ella al montador y me dijo que la potranca estaba trabajando muchísimo mejor, pero ha sido un proceso de varios meses y de Sí, muchas cosas miren, integrales. exacto, sí. O sea, miren que en ninguno de estos testimonios es como, entonces cogimos un jarabe mágico y se lo pusimos en el nebulizador y entonces el caballo mejoró inmediatamente, no. Y ojo, yo le estoy diciendo que no se nebulice, todo es con criterio. Nosotros tenemos nuestra máscara y hacemos nuestros tratamientos y lo que hay que nebulizar se nebuliza y lo que tiene que llevar inhalador lleva inhalador. O sea, pero siempre basado en un criterio muy claro del por qué lo estamos haciendo. Porque es que también nos estamos haciendo un daño nosotros mismos, colegas, los que son colegas que están acá. Nos estamos dando un tiro en un pie, porque cuando vamos y hacemos eso, no nos gastamos un ratico en persuadir al propietario de hacer un buen diagnóstico inicial. Empezamos a pedirle y sin resultados o sin datos muy concretos, ese propietario se nos cansa, ese propietario se agota, termina llegando y dice, mire, yo ya he hecho todo, yo ya le hice el no sé qué, yo ya le puse el jarabe no sé cuánto, yo ya lo nebulicé un año, yo ya hasta compré la máscara, no sé qué, y la gente llega ya muy agotada. Entonces, yo creo que es estratégico, ¿cierto? Como al inicio, mejor persuadir al propietario de que haga un proceso un poquito más detallado y profundo y uno tener una claridad sobre ese tema para ver resultados, ¿cierto? Y ser súper claro, mire, esta opción, que es la opción a partir como sí, de la medicina deportiva y el aspecto médico, nos va a tomar unos meses y ser súper claros, ¿cierto? Nos va a tomar unos meses, pero una vez ese paciente alcanza la meseta, es un paciente que usted no vuelve a ver y no vuelve a ver ¿por qué? Porque ya no lo necesitan, porque ya ellos se van solos, ya lo conocen, ya ellos ruedan solos. Entonces me parece una invitación súper buena a que nos sigamos reuniendo, a que nos preguntemos cosas, a que échense una conversadita con los montadores que ustedes trabajan, con los médicos de medicina interna con los que ustedes trabajen y empiecen a explorar otras opciones en las cuales, digamos, se nos abra un poquito más las alternativas y perdámosle el miedo a hacer diagnóstico, que de verdad eso es lo que más nos ayuda. Entonces, bueno, si de pronto nadie más tiene por acá algo que contarnos, muchísimas gracias a Juan que nos sacó este rato. Ustedes saben pues por el ejercicio pasado que normalmente yo esta grabación la dejo en el canal para que la gente igual la vea y comente sus cosas y propónganme temas que quieran que conversemos. Ustedes saben que es un espacio para eso, para compartir cosas que sean importantes para nosotros y que de pronto nos den ideas. Entonces, una feliz noche para todos. Inviten a la gente a que se vaya y se vea la grabación y cualquier cosita nos cuentan. Feliz noche, pues, ya que nadie quiere hablar, no Doc, quieren muchas ni decir gracias. hasta luego. Hasta luego. Muchísimas Chao, gracias, profe, Doc. que Chao, estés chao. muy bien. Chao, profe, Gracias, muchas Chao, Doc. feliz gracias. noche. Chao, Bye, que estén bye. bien. Un gusto, mucho gusto, doctora Cata. Mucho gusto, Doc. Chao.
Bueno, ya se fueron estos muchachos. Juan, mi Dios te pague. Muy No, con mucho agradecida. gusto. Chévere Muchas espacio. gracias por tenerme Que en cuenta. descanse pues. Bye. Chao. De compartir, de grabar.